Vamos a cambiar de tema, Carlos, ¿le parece? Sí, Recibimos señor. a nuestra próxima invitada. Usted lo planteaba y íbamos a hablar de la cuestión que tiene que ver con la educación, Sí. en las clases, el sistema bimodal, bueno, todo lo que se viene. Está con nosotros la licenciada Nora de la Puente. Ella es especialista en pedagogía, capacitadora y formadora de docentes. Bueno, hoy es parte del equipo técnico de la Dirección de Educación Primaria. Nora, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Muy honrada. y como técnica de educación, en este caso, se habla mucho de la bimodalidad, de la vuelta a clases, que no va a ser lo mismo, que eso indudablemente, no hay No que va a ser ser lo mismo. muy especialista No. para darse cuenta, No. pero sí, va a ser muy distinto, ¿cierto? Sí, la verdad que la vuelta a clase para este año es un gran desafío, es un tema muy complejo que muchas veces se plantea en la dicotomía de la presencialidad y la no presencialidad, o cómo seguimos, la nota, no la nota, los maestros, los chicos, las familias, quién se hace cargo, ¿no? Pero el tema es complejo, hay que mirarlo en todas sus dimensiones, hay que mirarlo en todas sus variables. Lo que se viene es un tiempo de un gran desafío para la educación. Es un tiempo que a mí me gusta definirlo como una oportunidad de reflexión, como una oportunidad para volver la mirada sobre los caminos que hemos recorrido, pero no solamente en este tiempo de pandemia, sino a lo largo del sistema educativo, de la construcción del sistema educativo, mirarnos y replantearnos. Por ahí poner en contexto del año pasado, ¿no? Sí. La situación, todos sabemos, hay cosas que puedo decir que todos las sabemos. Los papás lo han vivenciado a flor de piel, con los chicos en casa, haciéndose cargo de las tareas, la escuela sin saber para dónde arrancar al comienzo, hasta que pudieron encontrar un engranaje para poder seguir con la educación. Los ministerios planteándose algo totalmente desconocido, que era la educación, yo digo en distancia, no a distancia, Bien. en distancia, a pleno, tratando de encontrar caminos para llegar a sus alumnos, para llegar a sus alumnas, a sus grupos, y poder lograr que el cometido de la escuela, que es enseñar y aprender, se haga realidad. Aprendimos mucho Sí. en el año pasado. La pandemia nos puso sobre la mesa cuestiones que ya existían en la escuela. La gran desigualdad social, desigualdad que no solamente tiene que ver con el acceso a la tecnología, desigualdad que no solamente tiene que ver con la desigualdad económica, sino tiene que ver con la desigualdad de los contextos de vida, ruralidad, urbano, periférico. Claro. Desigualdades que tienen que ver con las posibilidades reales de las familias de hacerse cargo del acompañamiento pedagógico, afectivo de sus niños, desde familias que viven en zonas alejadas, o familias de la periferia, de padres que son analfabetos, semianalfabetos, a padres que tenían que hacerse cargo del trabajo de la salud y estaban mucho tiempo fuera de su casa. Los contextos han sido diversos y desiguales. Nuestra provincia, además, educativamente es una provincia de una gran diversidad de tipos y modelos de escuela, ¿no? No es lo mismo la escuela del Valle Central, grande, que moviliza 300, 600 alumnos, de la escuela de las zonas rurales o alejadas de radio urbano, que manejan 90, 80, 70 alumnos, de las escuelas de zona rurales adentro, que son 10, 15 Claro. alumnos. Entonces, Hasta con periodos, bueno, nosotros especial. en este momento tenemos escuelas que están funcionando, Sí, sí. escuelas de periodo especial, Sí, sí, sí. en Antofagasta la Sierra, en Aconquija, en Andalgalá, en el norte de Belén, en Santa María, que hoy están en pleno periodo lectivo 2021, ¿no? Y que se encuentran transitando la escolaridad de un modo presencial en su mayoría. En la zona de Aconquija es en distancia, es virtual por el tránsito del turismo, Sí, y mucha claro. gente de afuera, pero hay zonas como algunas escuelas de Antofagasta de la Sierra o del norte de Belén, entonces Barranca Larga, que se encuentran funcionando en este momento de manera presencial, porque la cantidad de personas que transitan la escuela Lo permiten. lo permite.
Lo cierto es que lo que se viene para educación el año que viene va de la mano y va a estar determinado por las condiciones sanitarias que presente la provincia y las distintas regiones además de la provincia. Claro. O sea, no se puede tomar una decisión igual para todos. Claro. Sí, sí. ¿No? De todas formas, lo que es claro, y más allá de la condición sanitaria, que no va a ser igual que antes. No va a ser igual. Y sería oportuno que no fuera igual. Claro. Yo me animo a decir que sería interesante que no fuera igual que antes, que pudiéramos capitalizar los aprendizajes de esta educación en distancia, que pudiéramos capitalizar los aprendizajes en relación a todo lo que fue para el trabajo docente la priorización de saberes, la selección de contenidos, la revisión de las prácticas de enseñanza en la virtualidad, la revisión de las formas de la evaluación. Ustedes vieron que las formas de enseñar y las formas de evaluar han sido muy claves en este tiempo, han sido cuestionadas, han sido pensadas, han sido explicadas. Sin embargo, todavía creo que necesitamos seguir reflexionando para esto. ¿Cuál es la propuesta desde el año pasado en el Ministerio de Educación de la Nación, concurrentemente con el Ministerio de Educación de las provincias, es decir, en el seno del Consejo Federal de Educación? Se establecieron unas secuencias de normativas, que son las resoluciones del Consejo Federal, que marcan los parámetros con los cuales nos vamos a manejar en todo el país. Cada provincia después tiene que adecuarlo a su realidad, porque no todas las provincias son iguales en sus características, un poco lo que hablábamos antes. Hay una resolución que es la 366 que plantea un regreso a clase bimodal. Bien. Que es lo que ustedes me preguntaban. ¿Qué significa la bimodalidad para el año 2021? Y calculo yo que para lo que sigue también. Es la posibilidad de organizar un plan educativo a nivel de las provincias y a nivel de las instituciones escolares, y cada una en contexto de su realidad, en donde se juegue con la presencialidad y la educación en distancia virtual o de otra manera. Por eso la cartilla. La cartilla. Yo digo educación en distancia porque lo que hemos hecho los docentes, y me incluyo porque yo también tuve que adentrarme en la lógica del funcionamiento de la formación docente virtualmente, se han trabajado de diversas maneras en la provincia en función del acceso o no a las tecnologías, a los datos, al internet, ¿no? Entonces aparece la cartilla, aparece el video, el audio, el texto elaborado por el docente, aparece la cartilla elaborada por el Ministerio de la Provincia. La provincia de Catamarca el año pasado elaboró una serie de documentos para acompañar, y las que elaboraron en el Ministerio de Educación de la Nación con el programa Seguimos Educando, que venía con su correlato con los programas de televisión, en los canales Encuentro, TV Pública, que también fueron un gran soporte. Para el año, en función de lo que la situación epidemiológica permita y de lo que los COE provincial y regional vayan definiendo, las escuelas van a ir instaurando y van a ir generando modalidades de educación presenciales, compartiendo espacio y tiempo, y modalidades en distancia o virtual, en donde se van a generar clases, tareas o actividades para los niños en la casa, con sus familias, con sus grupos. Hay un tema que es... los que tenemos una docente en la casa hemos visto, que actualizaron el celular, y que tiene que ver, me imagino que ahí deben estar trabajando también ustedes, es en la capacitación. Es decir, esto es un cambio de mentalidad para todos, alumnos, padres, pero principalmente para los docentes que se encuentran ante esta situación totalmente atípica. Para la docencia de todos los niveles, ¿no? Desde el nivel inicial, primario, secundario, superior, universitario. Esto fue un gran desafío. Le escuché decir a Adriana Puigros, que fue viceministra de Educación, en una de sus primeras conferencias, que la pandemia había podido, en capacitación para el uso de las tecnologías digitales, lo que el Plan Conectar Igualdad no había desarrollado en años. Creo que los docentes hemos hecho todos un gran esfuerzo de poner en juego nuestro capital, nuestro saber pedagógico, y aprender las nuevas tecnologías para poder llegar a nuestros alumnos a través de los caminos
que se pudiera llegar, porque vuelvo a decir, en todo el territorio provincial fue muy disímil la posibilidad de llegar. Total. No sé si ustedes, bueno, yo les podría contar, por ejemplo, en las zonas rurales de Tinogasta o en las zonas rurales de Belén, los maestros, camisolín, barbijo, iban por los puestos a dejar las cartillas, a dejar explicaciones, a retirar cartillas elaboradas para poder producir una devolución, una evaluación de los trabajos de los chicos. Lo mismo en las zonas de Capayán, por ejemplo, han utilizado los puestos camineros o el puesto fitosanitario, o acordaban días y horarios con gente para hacer intercambio de materiales, de dibujos, de videos, de audios, para poder distribuir en la zona. Qué sensación de que todos nos tuvimos que hacer cargo de la educación de los chicos. No hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Todos nos tenemos que hacer cargo. Hay un primer responsable, que es el responsable, digamos, que es el Estado, es el que tiene que generar las condiciones para que esto sea posible. Tiene que generar las condiciones materiales, con edificios, con materiales, con cargos docentes, y tiene que generar las condiciones simbólicas, como decía recién, la capacitación docente, el acompañamiento docente, el acompañamiento a las familias, para que las familias también se puedan hacer cargo. Lo cierto es que la pandemia el año pasado nos superó, no había posibilidad alguna de estar en tiempo y espacio simultáneo en la escuela. Había que hacerlo de otra manera. Y ahí, si no nos hacemos cargo todos, cada uno con su cuota de responsabilidad, seguro, ¿no? Seguro. La familia no tiene que hacerse responsable por lo que tiene que hacerse responsable el Estado, los maestros tienen que hacerse cargo de su responsabilidad de enseñar, las escuelas de gestionarlo y el Estado de generar las condiciones. Cada quien tiene su parte. Si alguna parte falla... Licenciada, la vuelvo un poquito a la bimodalidad, porque me quedó pendiente allí, va a ser distinto, es otra forma, alumnos presenciales, otros no. ¿Está definido quiénes sí, cómo, cuándo, dónde? O sea, ¿cómo? Hay un primer trabajo que se hizo el año pasado. ¿Se acuerdan que por agosto, septiembre hubo una posibilidad de vuelta? ¿no? Sí. Los últimos cursos. Sí, ahí hubo un trabajo muy fuerte entre las escuelas y los COEs regionales, para armar todo lo que es el dispositivo de edilicio, de cuidados y de organización de los grupos. Seguramente se va a trabajar, si bien todavía se está trabajando profundamente en cada región, con lo que llamamos, entre comillas, burbuja, no sé si es muy feliz el nombre, pero en realidad de lo que estamos hablando es de grupos fijos de estudiantes que no excedan el número de personas que pueden compartir un espacio, y en eso hay que ver la relación, dimensiones, aire, luz, ¿no? Sí. No es lo mismo la escuela Clara. O sea, que se va a definir puntualmente por COE, por establecimiento. O sea, hay una definición que es general y que es para todos. La resolución 366 del Consejo General lo establece, la funcionalidad bimodal, la priorización de contenidos, la organización de grupos. Las definiciones que va a haber que cumplir sí o sí, que son las del COE, en términos de sanidad, y en función de eso, cada región, cada escuela, con su director, su supervisor, los directores de nivel y los funcionarios del ministerio, decidirán la manera en que en cada escuela se instrumente, ¿no? Seguramente serán grupos rotativos, las prioridades tendrán que ver con los alumnos de los primeros años y de los últimos años, con los alumnos que durante el año 2020 estuvieron más desconectados de la escuela, que necesitan. Y el objetivo es, y si quieren con esto cierro, es que el 2021 podamos transitar el ciclo lectivo 2021 priorizando los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los saberes que fueron trabajados 2020-2021 como una unidad pedagógica. Por eso a fin de año no hubo nota y no hubo promoción. ¿Por qué? Porque lo que se espera es una continuidad. Llegamos hasta acá, entonces de aquí partimos. Llegamos hasta aquí, de aquí partimos y seguimos para garantizar buenas trayectorias escolares para todos los estudiantes, los que hayan estado más conectados, medianamente conectados o menos conectados, y eso para todos los niveles. Y para el nivel de la formación docente hay que empezar a formar ya desde estos paradigmas hacia el futuro. Ya sé, es larga la charla, pero me quedan dos cositas ahí. Trayectorias escolares. Esto es sustancial, ¿no? Sí.
¿Cómo se los va a acompañar a esto? Trayectorias escolares. Las trayectorias escolares son los recorridos que hacemos todos a lo largo de nuestra educación por el sistema educativo. Comienza cuando ingresamos en el jardín, sí, en la edad que ingresamos, y creo que no termina nunca. Hay niveles que son obligatorios y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una educación de calidad. Las escuelas, o el Estado a través de las escuelas, va a tener que generar y acompañar formas, proyectos pedagógicos, proyectos institucionales que acompañen verdaderamente los aprendizajes. Y hay una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los aprendizajes significativos, necesarios y oportunos para construir una ciudadanía responsable, comprometida, en términos amplios? Cómo construir un proyecto educativo, y en eso mucho se viene trabajando y mucho se viene haciendo, para que cada ciudadano catamarqueño pueda a lo largo de su vida construir un proyecto de futuro, un proyecto de vida que no sea solo individual, que sea social, comunitario, colectivo, que ayude a cumplir con el objetivo que tenemos todos, es que nuestra sociedad catamarqueña y nuestra sociedad como país sea una sociedad mejor, más solidaria, más justa, más empática, ¿no? Corregime, por favor, y es la última definición. Siento que planteás esto que nos sucedió con la pandemia, que le sucedió al sistema, que nos sucedió como familia, como país, casi como una evolución. No sé si como una evolución. Lo planteo como una oportunidad. A mí me gusta la palabra oportunidad. Digo, no me gusta esta idea romántica de decir, bueno, nos conformemos con, ¿no? Pero la pandemia, en todos los planos de la vida, a nivel personal, a nivel profesional, supongo que ustedes en los medios de comunicación también, nos puso de frente con lo que veníamos haciendo y de qué modo lo mejoramos en este nuevo contexto y en nuestras nuevas condiciones de vida con las que tenemos. Nosotros, si volvemos a lo anterior tal cual estamos, quiere decir que no hemos aprendido nada como sociedad. Sí. O sea, creo que la pandemia nos puso a pensar, ahora poniéndome en el lugar de la escuela, nos puso a pensar en la educación, cuestionando, criticando, interpelando el formato de escuela tradicional que nosotros siempre criticamos, pero que no cambiamos. La escuela sigue siendo, para mi criterio, el mejor dispositivo que la sociedad inventó para formar a la ciudadanía, desde la modernidad hasta ahora, pero el contexto no es el mismo. Exactamente. Entonces, la escuela tiene que modificar. La pandemia fue un acelerador. Entonces, la pandemia nos puso en el desafío de hacerlo ya, porque si no lo hacíamos, si no lo hacíamos ya, nos quedábamos. Nos quedábamos ahí. Entonces, creo que tenemos que aprender la lección. Lección 1, la escuela y los docentes son instituciones insustituibles en la sociedad, ¿no? O sea, la escuela y los docentes son insustituibles porque la docencia es una profesión para la cual hay que estudiar y para la cual hay que formarse. Seguro. No es algo que pueda hacer cualquiera, bueno, vení, yo te enseño, total, es rápido. No. Los papás, y uno que es docente como papá, también lo vive desde ese lugar, ¿no? O sea, la docencia requiere de un contexto, además, que permita desarrollar los procesos. Y la escuela es ese contexto. Ahora, lo que nos tenemos que cuestionar es si la escuela es el edificio. Claro. No, la escuela no es el edificio. La escuela es un encuentro pedagógico entre generaciones en donde lo que hacemos es conversar, dialogar, que es nuestra principal herramienta, sobre las cuestiones del mundo. Y es ahí donde está la oportunidad de la educación de hoy. Que los adultos, con los jóvenes, con los niños, conversemos cuestiones significativas sobre las cuestiones del mundo. Que podrá tener que ver con la lengua, que podrá tener que ver con la matemática, con las ciencias sociales, con la tecnología, con el arte, con las tecnologías, con lo que nos pasa, con lo que nos pasó con la pandemia. Nora, y con para seguir charlando. Sí, no, fascinante. Para seguir charlando, pero te agradecemos y bueno, seguramente te vamos a volver a invitar si te animás. Cuando quieran, sí, cuando quieran. No tuvo mucho problema, te digo, ¿no? No. Estos son los temas que enseño, estos son los temas de los cuales yo trabajo con mis estudiantes, tratando de formar una docencia comprometida y responsable con su función, así que
cuando ustedes quieran. Les agradezco muchísimo este espacio para hablar de la escuela, que es el tema que a mí me gusta y para el que me formé. No, muchas gracias. Muchas gracias. No hay por qué.